Como dice aquí, leyes de Mendel, ¿ya? Las leyes de Mendel, nosotros la anterior semana pudimos observar, ¿no? Lo que era la primera ley, la ley de la uniformidad, ¿ya? Ahora, nosotros sabemos que el primero en decir o realizar algo de genética fue Gregory Mendel, ¿no es cierto? Ya, él fue el padre de la genética, se podría decir así, ¿ya? Recordemos que en la ley de la uniformidad teníamos a un filial que era el primogénito, les dije, ¿no es cierto? Ya. También que hizo su primera investigación con los guisantes, o como nosotros los conocemos, las alberjas, ¿no es cierto? Ya. De ellas, ¿por qué con los guisantes? Porque eran fáciles de cultivar, eran o tenían rasgos distinguibles, es decir, que se podían observar a simple vista. También tenían un ciclo de vida corto, ¿ya? Es decir, que podía cultivar y cosechar en un tiempo corto, ¿ya? Polinización controlable, es decir, que si venía la abeja, que era la principal y la más importante al momento de la polinización, ¿ya? Ahora, también vimos que las características de estas semillas, en este caso de las arvejas, era una forma de, si la forma de la semilla era lisa o rugosa, si la forma de la vainita era inflada o contraída, si el color de la semilla podía ser amarilla o verde y la altura de la planta, si podía ser enana o podría ser alta, ¿ya? Entonces, la primera ley de Mendel era la ley de la uniformidad, ¿ya? Dentro de ellos teníamos al fenotipo y al genotipo, ¿ya? Al fenotipo eran características observables, ¿ya? Mientras que el genotipo eran características que yo no puedo observar a simple vista, pero sí las puedo observar con la ayuda de un microscopio, ¿ya? Ahora, dentro de la ley de la uniformidad, vimos que ellos tenían a un filial 1, que era el primer hijo, el primogénito, ¿no es cierto? De eso yo les hablé, ¿no es cierto? Era aquí. También les hablé sobre el gen dominante y el gen recesivo. Si yo, el gen dominante era amarillo y el gen recesivo era verde, el filial 1 o mi primogénito iba a tener el mismo color que el gen dominante, en este caso, amarillo. Si el gen dominante era verde y el gen recesivo era amarillo, el filial 1 era de color, a ver, voy viendo, participaciones. Mi estimada Hermelinda. De color verde, Elicen. Exacto, muy bien. Gracias, mi estimada. De color verde. ¿Por qué? Porque ese era el gen dominante. Ahora, si yo les pongo, el gen dominante es de color negro y el gen recesivo de color blanco. Mi filial 1 o mi primogénito va a ser de color, a ver, voy viendo. Mi estimado Edison Patricio, Negro, de color. negro, Exacto, muy bien, de color negro, ¿no es cierto? Ahora, tenemos que tener en cuenta siempre el gen dominante y el gen recesivo, ¿ya? Esa era la ley de la uniformidad. Pero también tenemos a la segunda y tercera ley de Mendel. La segunda ley de Mendel era la segregación, ¿ya? La segregación de los caracteres, ¿ya? Es decir, yo al momento de dar o unirme, ya sea con si en este caso es hombre con mujer, si es mujer
con el hombre, ¿ya? Yo, tanto como mi esposo, vamos a aportar 23 cromosomas y 23 cromosomas, tanto del hombre como de la mujer. Y mi filial va a tener 46 cromosomas. ¿De qué? 23 cromosomas de la mamá y 23 cromosomas del papá, ¿ya? Es por eso que dicen, ay, tú tienes las mismas manos que tu papá, o tú tienes los mismos ojos que tu mamá, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros heredamos 23 cromosomas de la mamá, 23 cromosomas del papá, ¿ya? Ahora, el principio de esta ley es que durante la formación de los gametos, masculinos o femeninos, cada alelo de un par se separa del otro miembro para determinar la construcción genética del gameto, ¿ya? La consecuencia de esto es que en la segunda generación, filial 2 o mi segundo hijo o hija, el carácter recesivo que había permanecido oculto en el filial 1 va a reaparecer en una proporción predecible. Es decir, que si mi hijo o yo estoy casada, si yo soy de color más blanquito, ¿no es cierto? Y mi esposo es de color trigueñito, mi primer hijo salió del color del papá. Entonces, en este caso, el gen dominante fue el gen del papá y el gen recesivo fue el gen de la mamá, ¿ya? En el color fue el gen dominante del papá y el gen recesivo de la mamá. Mi primer hijo salió al color del papá, mientras que mi segundo hijo va a salir al color mío, ¿ya? Es decir, del gen recesivo. Eso es lo que nos quiere decir, que aquí va a aparecer el carácter recesivo, ¿ya? Lo que no apareció en el primero, en el filial 1 o en mi primogénito, va a aparecer en el segundo, en el filial 2, ¿ya? Es por eso que a veces el primer hijo, si el gen recesivo fue del papá, va a salir al color del papá. Pero en el caso de que el gen dominante sea el color de la mamá, el primer hijo va a ser el color de la mamá. Pero el segundo hijo va a ser del color del papá. ¿Por qué? Porque el gen recesivo fue del papá, mientras que el gen dominante fue de la mamá. ¿Ya? Ahora, la proporción fenotípica. A ver, ¿qué era fenotípico? Voy viendo manitas. Mi estimado Freddy. Mi estimado Freddy me alzó la mano. No se le logra escuchar, mi estimado. ¿Ya? Bueno, apaguemos nomás el micrófono. Después ya nos debe de funcionar, ¿ya? Vamos con mi estimado o mi estimado Jeremías Ariel. Pues Alice, son como el color de los ojos, el color, o sea, la altura, el cabello, de que tenga el gen recesivo. Ajá. Ya, pero eso era fenotípicamente lo que usted me dijo, ¿no es cierto? Lo que Sí, se puede visualizar a simple vista. Exacto, sí. muy bien, ¿ya? Ya apague nomás su micrófono, muchas gracias. Vamos con mi estimada Hermelinda. Por ahí le vi mi estimada Hermelinda que me alzó la mano. Sí, Licen. Ya. ¿Qué era genotípicamente, mi estimada?
Lo que no se puede distinguir a simple vista, que tenemos que tener la ayuda de un microscopio. Exacto, muy bien, excelente, ¿ya? No se olviden, por ahí anoten. Fenotípico es lo que yo puedo observar a simple vista, mientras que genotípicamente va a ser aquello que yo no puedo observar a simple vista, que voy a tener que utilizar un microscopio, ¿ya? Es por eso que a veces dicen, vamos a hacerte una prueba para ver si tal vez si eres hijo mío, ¿no es cierto? Ya, eso es algo que nosotros no podemos visualizar a simple vista. Eso es algo genotípicamente. Mientras que fenotípicamente va a ser lo que yo puedo observar a simple vista. Como les dije, tú tienes las manos de tu papá, tú tienes los ojos de tu mamá, ¿ya? No se olvidará, ¿ya? Ahora, nosotros, no se olvide, entonces, la ley de segregación era que aquí en el filial 2 va a aparecer el gen recesivo, ¿ya? En la ley de la uniformidad era que el gen dominante aparece en mi filial 1 o mi primogénito, mientras que el gen recesivo se queda oculto. Pero en la ley 2 o en la segunda ley, la ley de segregación de los caracteres, va a aparecer el gen que estaba oculto, ¿ya? Es decir, el carácter recesivo, ¿ya? Pero va a aparecer en mi filial 2, es decir, en mi segundo hijo, ¿ya? Ahora, la proporción fenotípica va a ser de 3 y 1, ¿ya? Dominante, recesivo. Pero mi proporción genotípica va a ser 1, 2, 1. Por favor, anote por ahí. Proporción fenotípica 3, 1. ¿Ya? Proporción genotípica 1, 2, 1. ¿Ya? Es decir, que va a ser, en este ejemplo, pongámosle así, va a ser A mayúsculas, que va a ser el gen dominante, y A minúsculas, que va a ser el gen recesivo, ¿no es cierto? Ahora, aquí va a haber una combinación, porque digamos que vamos a tener la A mayúscula y la A minúscula. Entonces aquí va a haber una combinación, ¿ya? Eso quiere decir que puede aparecer el gen recesivo o también puede aparecer el gen dominante. Pero lo que más va a aparecer va a ser el gen recesivo, ¿ya? Y la otra que va a ser netamente que va a aparecer el gen recesivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos A minúsculas, ¿ya? A mayúsculas, gen dominante. A mayúscula y A minúscula puede ser que va a aparecer el gen dominante o el gen recesivo. Mientras que en A minúsculas va a aparecer netamente el gen recesivo, ¿ya? Ahora, la tercera ley, la ley de la combinación independiente. Es decir, que a esta ley también la podemos conocer o la vamos a llamar la ley de la herencia independiente, ¿ya? No se me vaya a confundir, anote por ahí. La primera ley era la ley de la uniformidad, ¿ya? Nuestra segunda ley era la ley de segregación de los caracteres. Ahora, nuestra tercera ley y última va a ser la ley de la herencia independiente, ¿ya? Veamos qué nos dice o qué nos menciona de esta ley, ¿ya? Nos dice que esta ley, es decir, los diferentes rasgos se heredan independientemente cuando están en cromosomas diferentes, ¿ya? Los cromosomas es lo que yo les hablé. 23 del papá, 23 de la mamá. Y el hijo, 46, ¿ya? 23 cromosomas del papá,
23 cromosomas de la mamá y el hijo 46 cromosomas, ¿ya? Ahora, un ejemplo de ellos va a ser que Mendel estudió simultáneamente dos características, el color amarillo-verde y la textura. Es decir, su color podría ser amarillo o verde y su textura podría ser entre lisas o rugosas, ¿ya? Ahora, la proporción fenotípica en el filial 2 va a ser en esta ley, pero, ¿ya? En esta ley, fenotípicamente, el filial 2 va a tener 9, 3, 3, 1, ¿ya? Le repito, solo en la tercera ley, el filial 2 o mi segundo hijo va a tener la proporción fenotípica de 9, 3, 3, 1, ¿ya? Es decir, que pongámosle aquí un total de 16, ¿ya? Del total de 16, 9, en este caso semillas, van a ser amarillas lisas, ¿ya? Es decir, que van a ser de 16 semillas, 9 semillas van a salir amarillos y lisos. Ahora, también pueden salir 3 amarillas rugosas, ¿ya? O también 3 verdes lisas. Y por último, en dados los casos, me puede salir una verde rugosa, ¿ya? Es decir, le repito, me puede salir de 16 semillas, me puede salir 9 semillas, me pueden salir que sean amarillas y lisas. 3 que sean amarillas pero rugosas. O 3 que sean verdes pero lisas. Y una que sea de color verde y de textura rugosa, ¿ya? Es decir, que aquí voy a tener separado los cromosomas, ¿ya? Voy a encontrar en proporciones de 9, 3, 3, 1, ¿ya? Voy a encontrar en este caso, Mendel hizo de las arvejas y es por eso que él nos dice que en el fenotípicamente en filial 12, en la tercera ley, voy a encontrar la proporción de 9 que van a ser de amarillo liso, 3 de amarillo rugoso, 3 de verde liso y una de verde rugoso, ¿ya? Pero aquí hay una limitación, ¿ya? En que esta ley no se cumple cuando los genes están ligados, es decir, cuando están ubicados muy cerca en el mismo cromosoma, ¿ya? Cuando están muy cerca del mismo cromosoma, no se va a cumplir la tercera ley, ¿ya? Si están más separados del otro cromosoma o más ubicados del otro cromosoma, la ley se va a cumplir. Pero si están ubicados cerca del mismo cromosoma, la ley no se va a cumplir, ¿ya? Ahora, vamos a ver qué excepciones o aplicaciones modernas nos dejó Mendel, ¿ya? Dentro de estas excepciones van a haber limitaciones de las leyes de Mendel, como nos dice aquí, ¿no? Que cuando el cromosoma está ubicado muy cerca del mismo cromosoma o de otro cromosoma, la ley no se cumple. Una X, de que no se va a cumplir la ley, ¿ya? Ahora, es por eso que nos dicen limitaciones de las leyes de Mendel, ¿ya? Porque en la tercera ley, como les comenté, no se va a aplicar la ley
cuando está ubicado cerca del mismo cromosoma, ¿ya? Nos dice que Mendel trabajó con caracteres controlados por un solo gen, ¿ya? Es decir, que él, al momento de cultivar el guisante, solo cultivó amarillas, pero gracias a la polinización, que fue gracias a la abeja, pudo traer, digamos, el gen del color de otro lado, podría ser de alguna otra flor. Y como se posó para absorber el polen del guisante, dejó partecitas o ADN de ese color. Y es por eso que al momento de cosecharlas, él encontró guisantes de color amarillo. O en ese caso, podía ser de color verde, ¿ya? Ahora, no se observaron genes ligados en el mismo cromosoma. Es decir, que aquí la tercera ley no se aplicó. ¿Por qué? Porque se encontraban ubicados en el mismo cromosoma, ¿ya? Por eso nos dice, no se observaron genes ligados en el mismo cromosoma, ¿ya? Dice, no estudió la interacción entre genes diferentes, ¿ya? Es decir, que él nunca cultivó una alberja amarilla con una alberja verde, sino que gracias a la polinización de la abeja es que él, al momento de cosecharlas, tuvo ese color, ¿ya? Digamos que sembró verdes, pero vino la abeja, polinizó a la flor y obtuvo el color también amarillas, ¿ya? Dice que él también desconocía la existencia de alelos múltiples, ¿ya? Ahora, también nos dice que va a haber una dominancia incompleta, ¿ya? Es decir, que el heterocigoto muestra un fenotipo intermedio entre los dos homocigotos, ¿ya? Es decir, hay personas que son entre el papá es sumamente blanquito o la mamá es sumamente de color bien trigueñito, ¿ya? Es decir, por eso es que dice, ay, mira, tu hijo es mulatito, ¿ya? ¿Ya? Es decir, que no tiene ni el color de la mamá ni el color del papá, ¿ya? Eso nos quiere decir una dominancia incompleta, ¿ya? Es decir, que el heterocigoto muestra un fenotipo intermedio entre los dos homocigotos, ¿ya? Codominancia. Nos dice que ambos alelos se expresan completamente en el heterocigoto, sin mezclarse, nos dice aquí, ¿ya? Bien, puede salir el color de la mamá o el color del papá, ¿ya? Pero aquí no hay ni entre que no sale ni el color de la mamá ni el color del papá, ¿ya? Eso solo pasa en dominancia incompleta, no se me vaya a confundir, ¿ya? Anote por ahí. En dominancia incompleta, el heterocigoto muestra un fenotipo intermedio, es decir, dominancia incompleta, fenotipo intermedio, ¿ya? Así anótelo. Dominancia incompleta, fenotipo intermedio, ¿ya? Codominancia. Codominancia va a ser, expresan completamente sin mezclarse, ¿ya? Así póngale, ¿ya? Codominancia, se expresan completamente sin mezclarse. Le repito, dominancia incompleta muestra un fenotipo intermedio. Codominancia, expresan completamente sin mezclarse, ¿ya? Las aplicaciones nos dice aquí. Dentro de estas aplicaciones que nos ayudó Mendel fue en la medicina, también fue en la agricultura, también en la ganadería y gracias a él pudimos en genotípicamente investigar ya sea en base de las moléculas o la bioingeniería, que ahora la conocemos, ¿no es cierto? En la medicina fue que gracias a ellos podemos observar lo que se ha
enfermedades hereditarias, ¿ya? Como es la glucosa, lo que le suben, lo que tienen diabetes. Esa es una enfermedad hereditaria, ¿no es cierto? Y muchas más, ¿ya? En la agricultura, es gracias a eso que podemos visualizar si el producto está muy enano o está muy grande la planta, ¿ya? En ese caso, nosotros cuando vamos al mercado, no sé si las diferentes, ya sean sus mamás o ustedes mismos van al mercado y encuentran unos tomates pequeñitos y vuelta a unos tomates grandísimos, ¿no es cierto? Ya. La ganadería es lo mismo que en la agricultura. Vamos a encontrar animalitos pequeñitos y flacos, mientras que en otros lados vamos a encontrar animales grandes y gordos, ¿no es cierto? Ya, eso es por qué, porque tal vez les están inyectando algo, ¿no es cierto? Y la investigación, como les dije, que gracias a ellos podemos encontrar lo que se dice en este caso algunas veces, lo que es el ADN, ¿no es cierto? La prueba de paternidad que dicen por ahí, ¿no es cierto? Entonces, gracias a Mendel podemos tener los diferentes tipos de ayudas, se podría decir así, ¿no? Que hoy en día las encontramos, ¿ya? Entonces, Mendel fue muy importante para la ciencia, se podría decir así, ¿ya? Gracias a él podemos tener productos mejorados. También en las enfermedades podemos visualizar qué enfermedades son hereditarias o qué enfermedades son adquiridas, ¿ya? Eso es lo que nos ayudó Mendel, ¿ya? Eso fue la sumamente investigación de Mendel, ¿ya? Dejó, se podría decir que dejó un legado hacia la actualidad, ¿ya? Ahora, vamos a ver unas conclusiones, ¿ya? El legado de Mendel, ¿ya? Decir, la primera ley de la uniformidad, es decir, que en la primera generación son uniformes y muestran el carácter dominante, ¿ya? En la segunda ley, la ley de la segregación, donde los alelos se separan durante la formación de gametos, ¿ya? Es decir, que el que va a aparecer aquí va a ser el carácter recesivo, ¿ya? No olvidarnos, en la primera ley de la uniformidad vamos a tener al filial 1, mientras que en la segunda ley vamos a tener el filial 2, ¿ya? En la tercera ley va a haber momentos en que sí va a aparecer la ley, es decir, que sí se puede aplicar la ley, y momentos en los que no se van a aplicar la ley, ¿ya? La ley de la combinación independiente, ¿ya? Los diferentes caracteres se heredan de forma independiente, ¿ya? Cuando están en cromosomas diferentes o ubicados en espacios diferentes de los cromosomas, ¿ya? Cuando están ubicados en el mismo espacio del cromosoma, no se va a aplicar esta ley, ¿ya? Es decir, que va a ser una X, negativo, ¿ya? La evolución de la genética, mis estimados, ¿ya? En 1865 fue en donde Mendel va a presentar sus descubrimientos en la sociedad humana, pero en ese tiempo antes a las personas no les prestaban mucha atención, era como decirle, este loco de qué me estará hablando, ¿no es cierto? Pero después fue pasando el tiempo y miren, gracias a él tenemos lo que vendría siendo los laboratorios, lo que vendría siendo la medicina, ¿ya? Gracias a él pudimos avanzar, se podría decir, ¿ya? En 1900 aquí nos dice que las leyes de Mendel y Correns se fueron ya como emparejando con la humanidad, ¿ya? Ahora, en 1953 se descubre por primera vez cómo es la estructura del ADN, ¿ya? El ADN era nuestra computadora en donde tenía mucha información, ¿ya? Ese es nuestro ADN, ¿ya? Gracias a ese ADN es que muchas de las personas ahora pueden decir, voy a hacerte una prueba de paternidad, ¿ya?
Es decir, si mi ADN coincide con el ADN de la persona, es que es su hijo, ¿no es cierto? Y si no coincide, es que no es su hijo, ¿ya? Ahora, en el 2003 nos dice que en el 2003 se finaliza el proyecto del genoma humano, ¿ya? Después de tantos años, miren en dónde apareció la primera vez que se finaliza el proyecto del genoma humano, ¿ya? Entonces, esto quiere decir que gracias a Mendel hemos llegado hasta donde estamos con la genética, ¿ya? ¿Listos, mis estimados? Hemos acabado la clase el día de hoy, ¿ya? Déjenme, detengo la grabación.